Dijimos que la palabra confesar significa decir lo que alguien más ya dijo. Así es que cuando nosotros ponemos la palabra en nuestra boca, la palabra de Dios, y la hablamos correctamente, no solo estamos hablando lo que Dios ya dijo, estamos creyendo lo que Dios ya dijo, estamos entendiendo lo que Dios ya dijo y estamos declarando y permaneciendo en lo que Dios ya dijo. Por lo tanto, estamos poniéndonos en acuerdo con lo que Dios ya dijo, y cuando estamos en el acuerdo hay poder. Cuando un creyente es humilde, un creyente aprende a confesar la palabra de Dios, a creerla, entenderla y estar de acuerdo con ella. Pero cuando un creyente no está de acuerdo con la palabra de Dios por causa de ignorarla, por causa de no entenderla correctamente, por causa de su religiosidad, por causa de cualquier otro concepto de las mentiras o de los engaños, cuando no está de acuerdo en la palabra, entonces hay orgullo, entonces hay soberbia en el creyente o en cualquier persona. Yo te animaría a que consideraras y que echaras un ojo a lo que Dios dice de ti y que experimentaras. Hay quienes se ofuscan, hay quienes se conflictúan, se escandalizan cuando los creyentes decimos que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. El creyente ya no es un pecador, pero hay muchos religiosos creyentes, y lo digo con todo amor, dice la palabra, hablad la verdad en amor, pero no es posible que el creyente pueda hablar acerca de que aún es pecador cuando dice la escritura que Dios quitó nuestra naturaleza pecaminosa cuando nos identificamos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, Romanos capítulo 6. Y Dios hizo morir nuestra naturaleza pecaminosa porque nacimos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios nos dio una nueva naturaleza. Efesios 4:24 nos dio el Espíritu de su Hijo, nos dio el Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo pueden venir a morar en un pecador? No es posible. Pero cuando el creyente entiende que somos espíritu, alma y cuerpo, y que nuestro espíritu era el que estaba separado de Dios y fue quitado y fue puesto un nuevo espíritu en nosotros, Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo, cómo un hombre pecador puede ser templo del Espíritu Santo si Dios no ha hecho algo nuevo en nosotros? Segunda de Corintios 5, 17 dice la escritura que somos nuevas criaturas en Cristo. Así es que necesitamos considerar lo que la palabra de Dios dice, quitar nuestros paradigmas, quitar nuestra religiosidad, quitar lo que nos han enseñado equivocadamente o hemos aprendido equivocadamente, no abrir nuestros oídos a cualquier dilema, a cualquier filosofía, a cualquier hueca sutileza, sino entender correctamente la benignidad y la bondad de Dios. Hemos dicho una y otra vez, Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Santiago capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Cuando el cuerpo muere, el espíritu sale, el espíritu se aparta del cuerpo. La muerte tiene que ver con apartarse o ser separado. Cuando el hombre murió en el principio, Dios le dijo, cuando comas de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Y el cuerpo físico del hombre no murió en ese momento, pero Dios se separó espiritualmente del hombre. El espíritu del hombre y el espíritu de Dios eran uno en el principio cuando el hombre fue creado. Y Dios dejó el espíritu del hombre y el espíritu del hombre quedó separado de Dios. Así es que dice la escritura, la fe sin obras es muerta. Cuando la fe está separada de las obras, entonces la fe está muerta. Esto es muy interesante porque la fe nos fue dada, es la fe de Jesús, no es nuestra fe. La fe de Jesús nos fue dada para que la bendición de Dios, para que lo que Dios nos ha concedido por gracia, para disfrutar, para vivir en esta tierra y para ser un canal de bendición para muchos y para que el evangelio sea predicado y el poder de Dios sea manifestado y la palabra sea confirmada por grandes señales, prodigios y milagros. Nos fue dada la fe para que esto suceda, pero cuando decimos que tenemos fe o creemos que tenemos fe, pero no hay manifestación
de la benignidad y de la bondad de Dios en nuestra alma, en nuestro comportamiento, en nuestras acciones, en nuestra declaración, entonces la fe está muerta, porque tal parece que está separado la fe que habla de la benignidad y la bondad de Dios con nuestras acciones o nuestro testimonio o nuestros hechos. Por eso es muy importante que el creyente definitivamente da frutos dignos de que ha cambiado de manera de pensar. El creyente tiene que entender que Dios no es hombre, que Dios no se mueve en la armonía de los hombres y en la filosofía de los hombres y a la manera de los hombres, sino que cuando aprendemos a renovar nuestros pensamientos con la palabra de Dios, entonces somos transformados a la imagen de Jesús. Lo que Jesús ha depositado en nosotros, lo que Jesús es en nosotros, en nuestro interior, en nuestro espíritu, ha de manifestarse de una manera gloriosa.